¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de aventuras, de locuras, de modificaciones de vehículos, de preparaciones. Y esta vez ya me encuentro por la ruta. Estoy con Edgar. Fíjate. Aquí andamos. Sí, como siempre apoyándome en estas locuras que ando haciendo últimamente. Estoy a 2 horas ya de mi ciudad, de Canton. Me falta una hora más de viaje. Estamos en Alabama. Estoy yendo a buscar algo. ¿Para qué algo? Ya después de la venta de la camioneta blanca, me dije, bueno, tengo que empezar a buscar otro proyecto. Y estoy yendo a buscar una parte para el próximo proyecto. No es aún el próximo proyecto, no se apuren tanto. Entonces, de aquí a... para ustedes un par de minutos o unos segundos nada más van a poder verlo, que es principalmente el corazón nuevo para este nuevo proyecto, que sí, es el motor. Es un motor y una transmisión que quiero colocar a algún proyecto. No lo tengo aún y no lo sé aún. Tengo una idea aproximadamente de qué es lo que quiero hacer, pero digamos que es una de esas cosas que me van a hacer trabajar. Me va a hacer trabajar bastante, porque va a ser algo bastante complicado, principalmente por el lado electrónico. Me gusta mucho tener, no sé cómo llamarle, sería básicamente ponerme a prueba, básicamente, ver qué tanto puedo hacer, principalmente con la Fueltech, con esta electrónica. ¿Para qué? Para el día de mañana, si alguien me pide ayuda con esto, por ejemplo, por decirle, sí, mira, yo lo hice así, puedes hacerlo de esta manera. Básicamente parte de desenvolvimiento de por qué no funciones nuevas, proyectos nuevos. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Así que les muestro en un par de minutos, al llegar a Alabama, que va a ser un poco de noche seguramente, con qué me encuentro. Bueno, esos segundos que ustedes vieron ya pasaron 24 horas. Les pido disculpas, pero no pude filmar donde busqué el motor. Era extremadamente oscuro, no daba para hacer nada, no tenía batería, en fin, fue un poco caótico ese momento. Pero ya tengo aquí atrás mío lo que fui a buscar. Realmente estoy muy feliz con lo que compré. Miren. Lo que compré es un motor Ford Coyote 5.0 litros, año 2018, de una F-150 que tiene 150.000 millas. No es un motor nuevo, pero se lo ve bastante bien y además está con transmisión. Entonces conseguí a un muy buen precio, porque tiene algunos problemas. ¿Cuál es el problema que tiene? El múltiple de admisión está suelto. El dueño anterior lo sacó y no se cuidó de que al sacar el múltiple de admisión, la suciedad que tenía aquí entró en el motor. Obviamente ya con el motor afuera, el motor no arrancó después de eso, pero esa suciedad hizo de que el cigüeñal se trabe. Pero el cigüeñal se trabó ayer. Ayer, cuando llegué en ese lugar, yo pude colocar una llave, hice girar el motor, giré aproximadamente 2 vueltas, y en la tercera vuelta yo escuché que algo se cayó dentro del motor, y luego de eso, girándolo como media vuelta más, ¡pac!, se tranca el cigüeñal. En ese momento obviamente dije, no, acá pasó algo, pero me puse a analizarlo y dije, no, dentro de los ductos de admisión hay arena, está sucio por estar sin el múltiple de admisión, entonces algo pudo haber entrado sí o sí. El dueño del motor me mostró videos del motor funcionando cuando lo estaba desarmando, entonces sé que el motor funcionaba. Obviamente, como no tiene ningún agujero en el bloque, si es que tiene una biela tal vez doblada, no está roto, por lo menos tengo igual una muy buena base. Por el precio que lo pagué, para que tengan una idea, conseguí el motor y la transmisión por $1,800. Ese es el precio de solamente la transmisión. ¿Por qué el precio es solamente la transmisión? Como es un 2018, esta transmisión es una 10R. Es una transmisión de Ford de 10 marchas, que es básicamente lo mismo que tengo en la Chevy C1500, en la negra.
pero la versión de Ford. Entonces, tengo un hermoso motor que genera unos 400 y algo de caballos, es bastante suficiente para lo que quiero hacer, y tengo una hermosa transmisión también a un precio bastante razonable. Por más de que tenga que cambiar piezas internas en el motor, vale la pena el precio. Entonces, ahora queda empezar a desarmar el motor. Quiero ver qué tiene dentro. Eso lo voy a hacer en realidad ya mañana. Ustedes lo van a ver aquí en un par de minutos para saber exactamente cómo abrir este motor. Este motor tiene 4 levas variables. Es con cadena. Tengo que desarmar toda la parte del frente del motor para poder sacar las tapas y poder acceder al motor internamente. Lo único que ya saqué del motor antes que ustedes lo vean es el cableado, como para intentar ver un poco mejor el estado, pero el estado del motor en sí se ve muy muy bien. Así que vamos a empezar a desarmar y vamos a ver con qué nos encontramos. Tras unas cuantas horas trabajando en el motor, que en realidad fueron una pequeña parte durante la mañana, otra al mediodía en la pausa del almuerzo, otra hora de la tarde, no pude mostrarles el desmontaje porque es básicamente sacar tornillos, no hay nada de otro mundo. Ya tengo todo el motor desarmado y estoy muy feliz. Déjenme mostrarles por qué. Primero que nada, el motor que estaba trancado, ya descubrimos por qué. Voy a girarlo para que puedan ver cuál era el problema del motor. Hasta aquí, ven la carbonilla. No sé si es solamente el resto de carbonilla o si es que realmente entró un poco de suciedad por aquí. Había también un pequeño está aquí, un pequeño pedazo de madera, básicamente, que había caído aquí y estaba evitando que el motor gire. Y ahora el motor ya gira perfectamente. Puedo girarlo y el motor está impecable. Miren cómo va a ser difícil de verlo en un video, porque incluso en vivo es difícil de verlo. Normalmente la rebarba, que suele tener un cilindro aquí, está impecable. Los cilindros tienen aún incluso el bruñido original. Me encanta. Esto está básicamente impecable. Esto con una buena limpieza ya se puede volver a cerrar, que es exactamente lo mismo que había hecho con el motor de la camioneta, con el motor LS. Las tapas en ambos lugares, a ambos lados, perdón, se ven muy muy bien. Restos de carbonilla es muy normal tener con este tipo de motores de inyección directa. Si bien tienen la inyección indirecta, trabajan en estados muy muy pobres. Vean aquí, por ejemplo, es simplemente suciedad que sale muy fácilmente. Así que me pone muy muy feliz. Señoras y señores, tengo un motor Coyote en perfecto estado, el cual básicamente voy a comprar juntas de tapa nuevas, porque no voy a reutilizar la junta vieja. La junta de este motor original ya es de metal, así que puedo simplemente comprar la misma. No sale. ¿Cómo sale esto? Tiene unas pequeñas guías aquí para atajarlo por las guías del motor. Bueno, es una multilayer de metal, ya la original, así que va a ser simplemente comprar las juntas originales. Aquí dice qué medidas son. No, bueno, probablemente por el código voy a poder saber exactamente la medida para comprar las mismas. Y también voy a poner tornillos de tapa nuevos para asegurarme de que la presión por la que va a estar las tapas pueda atajar básicamente toda esta potencia que puede generar este motor. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer con este motor? Quiero intentar hacer más potencia en lo que está haciendo la Chevy C1500. Sí, es un motor 5.0 multivalular. Es un motor bastante grande en sí, pero es un motor también completamente de aluminio, que creo que debe de aguantar bastante potencia. Según lo que estuve leyendo, puede aguantar 1000 caballos de esta manera si está bien puesto a punto, que es básicamente algo que quiero probarlo. Estoy pensando aún cómo tengo que colocar en un sobrealimentador de alguna manera. Probablemente va a ser un ProCharger de nuevo, porque me gusta demasiado el funcionamiento de la Chevy C1500. Esa potencia progresiva que viene de a poco con las RPM, que se siente como un motor aspirado, es hermoso. Entonces quiero hacer lo mismo.
transmisión de 10 marchas también. Entonces va a quedar siendo algo lindo. Ahora, ya no tengo el Mustang, que sería un vehículo tal vez buenísimo para poder colocarle este motor. Tengo que buscar algo a que ponerlo. Así que bueno, veré a qué se lo puedo poner y van a seguir acompañando todo esto.